Señoras y señores, bienvenidos una semana más a Solas Con. Habitualmente cuando pasamos por la calle y nos encontramos con alguno de ustedes, de vez en cuando nos dicen: estamos cansados de que los medios de comunicación estéis todo el día hablando de la crisis. Bien, pues hoy en A Solas Con vamos a hablar de justo las antípodas, el polo opuesto de la crisis. Vamos a hablar de un caso de éxito empresarial, de un hombre forjado a sí mismo, de un hombre que asumió muchos riesgos y que ahora acaba de ser nombrado Premio Empresario del Año en Valladolid. Estamos con Gerardo Gutiérrez en A Solas Con. Gerardo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, presidente del Grupo Gadea, licenciado en Química. Se enamoró usted de los laboratorios siendo estudiante, ¿verdad? Desde que estaba estudiando casi la carrera. Pues así es. Hay veces que dicen que el químico es a la vez cocinero. No es en mi caso. No me gusta nada cocinar, pero he hecho mucha cocina de laboratorio, como lo que se puede ver detrás de mí durante muchísimos años. Vamos a hablar en los próximos minutos, vamos a repasar su trayectoria, pero yo tengo una curiosidad para que sea de lo primero que tratamos en esta entrevista. Como presidente de un grupo farmacéutico, como digamos desde una vertiente más empresarial, ¿qué es lo que valora un empresario cuando tiene un currículum delante y tiene que contratar a gente? A usted, si tuviera delante una serie de currículums, gente que viniera a trabajar aquí, ¿en qué se fijaría? Yo participo, de hecho, en los procesos de selección. O sea, que más oportuno es aún si cabe la pregunta. Absolutamente. De acuerdo. Sí es verdad que hay que lo primero que se hace es leer los currículums. Un currículum bien escrito, que sea conciso, que no sea muy largo, ayuda. Y desde luego hay un factor que es pasa o no pasa, es sé inglés o no sé inglés. Eso delimita de manera absoluta. Y a partir de ahí el currículum te ayuda a llegar a la entrevista y nada más. No es definitivo, es condición necesaria, pero no va a ser suficiente. ¿Qué es lo suficiente? Cuando la persona entra, le ves la cara y la dejas hablar un ratito. Y si le dejas hablar 5 minutos, yo creo que conoces mucho del potencial de esa persona, de cómo puede ser esa persona, y eso sinceramente es lo que más cuenta. ¿Cuenta la experiencia previa? Sí. ¿Cuenta los estudios? Cuenta. Pero que tenga cara de espabilado y que en la entrevista que le escuches hablar un poquito. Es decir, que antes que empleadores son ustedes psicólogos, casi, por decirlo de alguna forma. No psicólogos, pero todo el mundo quiere alrededor la gente espabilada. Si sabes detectarlos, te irá bien, y si no sabes detectarlos, pues tendrás problemas. Gerardo, quería preguntarle por una cuestión que me ha resultado significativa mientras estábamos haciendo el proceso de documentación para esta entrevista. Usted durante 13 años fue trabajador por cuenta ajena, desde el año 78 hasta el 91, creo. Y usted siempre ha dicho que antes de ser empresario, antes de ser trabajador por cuenta propia, hay que ser trabajador por cuenta ajena. Bueno, yo lo que digo y sostengo es que eso ayuda mucho, tener la experiencia previa, haber visto los toros desde el otro lado de la barrera, desde luego te ayuda mucho a entender el mundo laboral, a entender los problemas y las inquietudes de la gente que trabaja contigo, y te acerca mucho a la gente tuya, eso no cabe ninguna duda. Entonces, ¿qué les decimos a estos estudiantes que estén ahora mismo haciendo empresariales y digan: yo en cuanto salga de la facultad quiero montar mi empresa? ¿Eso no sería tan recomendable a lo mejor? Bueno, yo creo que hay modelos o experiencias de éxito en ese sentido también, es decir, que es verdad que hay ideas que surgen o que están latentes en los propios estudiantes en su ámbito universitario y que no tienen por qué pasar ese periodo de experiencia previa trabajando para terceros en otras empresas. Todos conocemos casos de éxito, mucho mayor que el que yo pueda tener o deje de tener, y no es a desdeñar en absoluto que el estudiante que quiera salir acabar su licenciatura y empezar a desarrollar una idea empresarial. Bienvenido sea. Lo que sí digo es que la experiencia profesional previa es un buen activo, ayuda bastante, te conoce, te permite conocer el mundo de la empresa, te permite conocer el sector de actividad donde tú luego te vas a desarrollar, y en definitiva te coloca una plataforma de lanzamiento muy importante para hacer mejor las cosas después. ¿Pero usted piensa que en las universidades, en las facultades, se enseña a los alumnos lo que realmente necesitan para salir al mercado laboral? Por las experiencias que usted haya podido tener de gente joven que ha venido aquí a hacer alguna entrevista, a dejar su currículum, ¿o tienen lagunas? Más allá de la falta de experiencia, que eso se da por descontado. Yo soy de los que dicen, y que me perdonen los afectados, que aquí somos capaces de contratar hasta un doctor, a pesar de que sea doctor. Es decir, que yo no digo que la universidad deforme, por supuesto que forma. Lo fundamental de la universidad es que capacite a las personas que han pasado por ella,
en sus habilidades, en las habilidades profesionales, en resolver problemas, fundamentalmente en resolver problemas. Yo hice química, es verdad, y me pasé 5 años resolviendo problemas de álgebra, de cálculo, de mecánica, de química orgánica o de química física. ¿Y eso sirvió? Es el entrenamiento de resolver problemas, que eso es lo que te faculta para llegar a un sitio, sepas o no sepas de la actividad que se hace en ese sitio concreto, tu cerebro esté preparado para abordar esos problemas y tengas una mecánica, digamos, adecuada al respecto. Se lo pregunto porque hay veces que la gente dice, no, es que lo que se enseña en las facultades no es el campo de batalla que luego te vas a encontrar en el mundo de una empresa. Una cosa es un simulacro y otra cosa es la realidad. Tú puedes sacar, básicamente, de la universidad 3 cosas. Puedes sacar conocimientos, puedes sacar habilidades, que es a lo que yo me refería antes, y puedes sacar valores. Mi queja siempre con la universidad, yo soy bastante crítico en cómo está el sistema universitario en este momento, es que hemos bajado en conocimientos, la gente sabe muy poco, desgraciadamente no salen preparados con esas habilidades que se requieren, no importa para qué labor, y desde el punto de vista de valores, desgraciadamente la universidad no colabora en ese sentido, es decir, el valor de la iniciativa, el valor del riesgo, el valor del esfuerzo es algo que en este momento pues en la universidad no se inculca. Es decir, voy más allá incluso, desde la universidad muchas veces lo que vemos es que hay cierta lejanía del ámbito de la empresa, que para el ámbito universitario la empresa es casi, no voy a decir el enemigo a extinguir, pero sí es digamos, son entes con los que hay que ir siempre Se mira con recelo. Quizá. Exactamente. Exactamente, es así. Gerardo, ya que estábamos hablando de enseñanzas, su padre, que fue emprendedor, ¿qué le enseñó a usted? Mi padre tuvo estudios primarios y emigró solo, por cierto, a los 16 años. Se fue a México a los 16 años y lo que yo he vivido en mi casa pues es el emprendimiento de manera natural, de manera algo que al final acaba calando, si me apuras, genéticamente. Eso es lo que yo viví en casa y seguramente es el aprendizaje para lo que ha sido no solo mi carrera profesional, sino también para lo que es mi manera de ser y en lo personal. Eso es quizá lo más importante que yo he podido mamar, digamos, en casa. De mis padres, de los dos son emigrantes en ese. Ajá. ¿Y el mundo de la empresa qué enseña? El mundo de la empresa enseña a sobrevivir. Es un mundo muy basado en la competencia, en la competitividad, decimos ahora. Es un mundo que no es sencillo, pero que lo puedes hacer agradable. Y esto ha sido, si me apuras, algo esencial en lo que es el desarrollo profesional, en el mío y en el de tanta gente. Me parece fácil decirlo, pero complicado. Lo importante es que disfrutes con lo que haces. Y si tú disfrutas con tu labor profesional, si tú disfrutas en tu labor de periodista o la persona de más allá en su labor en la cámara, si tú disfrutas lo que haces, te va a ir bien con total seguridad. Y eso lo ves y de verdad que lo vives y son vivencias en tu propia casa y en tu propia... es la experiencia vital tuya. Entonces la gente que considera el trabajo como esa etapa de 8 horas al día que hay que cubrir el expediente, no creo que realmente llegue a disfrutar con su trabajo, ¿o sí? ¿Se puede disfrutar teniendo en cuenta que a ver si llega la hora pronto y salgo? Lo de trabajar para vivir y vivir para trabajar, en definitiva, es por donde quiero ir. Evidentemente hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Es decir, yo tengo otras aficiones además del trabajo y ya me gustaría para otras aficiones dedicar más tiempo en mi vida. Siempre digo, ya lo haré el fin de semana o ya lo haré en las vacaciones, incluso a veces lo hago, o sea, no es que no lo haga nunca. Pero es verdad que hay que llegar a un equilibrio entre lo que es los elementos más personales y familiares de tu vida y los elementos de trabajo. Cuesta mucho, hay veces que el trabajo te absorbe tanto que te cuesta compatibilizarlo con lo demás. Gerardo nos decía antes que el mundo de la empresa enseña a sobrevivir. Por tanto, utilizando un paralelismo, ¿el premio empresario del año es el ejemplo del éxito de la supervivencia? Bueno, el premio empresario del año es un premio que nos dan y del que yo me siento encantado y además digo, como decía Unamuno, y además es que nos lo merecemos, o sea, está bien dado. Es verdad que a nosotros últimamente, en el último año, y por la otra camiseta que yo llevo puesta, que es la camiseta de empresa familiar, en el último año, pues hemos trascendido más, digamos, a la luz pública. Somos una empresa más expuesta desde el punto de vista del conocimiento del entorno. Hasta hace un año nosotros,
la actividad era exactamente la misma, pero éramos una compañía muy enfocada en nuestra química, en nuestra farmacia, muy, digamos, cerrados en nuestro mundo particular y con muy poquito conocimiento desde el exterior hacia nosotros. Lógicamente ese conocimiento mayor, fruto de esa nueva camiseta a la que yo aludía, eso es parte también eso te coloca, digamos, en primera fila a la hora de ser analizado a la hora de dar un premio. Es decir, el premio, la mitad nos lo merecemos nosotros y la mitad hay que dárselo a la empresa familiar, vamos, dicho de otra manera. Empresa familiar, punto importante que quería tratar con usted. ¿Es el futuro? Porque nos lo han dicho muchas veces, el futuro es la empresa familiar. Para salir de la crisis es necesario apostar en la empresa familiar. ¿Se ha acabado el modelo de las grandes compañías ya? Yo no digo exactamente que se haya... No, al revés. Las compañías cada vez yo creo que son más grandes en términos generales, son más globales, acceden a mercados más amplios y en ese sentido requieren más estructura y más fortaleza. Lo que sí digo es que la empresa familiar conlleva una serie de valores que son muy importantes, especialmente en los momentos de crisis. Las empresas familiares de alguna forma llevan el emprendimiento, el carácter empresarial, el riesgo inherente que eso conlleva, lo llevan en sangre, pinchado en sangre. Y son empresas que además siempre a sus decisiones les dan un carácter de continuidad generacional, lo cual les permite visualizar lo que es el funcionamiento de su compañía en el largo plazo. Entonces, quiere decir que además son empresas arraigadas en la tierra. Los tres factores se dan. Lo cual quiere decir, te comentaba, que cuando tú tienes una crisis, cuando tú tropiezas, te bajan las ventas o tienes un problema con un cliente o lo que sea, eso nunca lo analizas en el ámbito inmediato. Si sobrevivo, ¿me entiendes? Para mí siempre la visión será qué va a ser de mi empresa dentro de 25 años. Si tropiezo y no me caigo, adelanto camino, decimos los de la montaña. ¿Se puede tropezar? ¿Por qué no? Lo que es importante es no caer. ¿Qué ha aprendido usted de los tropiezos? De todos los tropiezos se aprende. Yo he tropezado infinito. O sea, eso de que te dan casos de éxito. Detrás de cada éxito hay un montón de fracasos. Y nunca se llega al éxito si no ha habido unos cuantos fracasos antes. O sea, podríamos decir, el éxito es la consecuencia de los fracasos. Y en definitiva lo que te estoy poniendo de manifiesto es que socialmente deberíamos de considerar el fracaso no como algo negativo. Las cosas hay que intentarlas. El único fracaso real que tenemos las personas es no intentarlo. Nos hablaba antes de los valores que tiene la empresa familiar. ¿Corren el riesgo de que esos valores puedan llegar a perderse por el crecimiento de una empresa? Es decir, que se pierda esa estructura, esa semilla, cuanto más grande se va haciendo la empresa, y no sé si por consecuentemente se hace más impersonal. ¿O esto no debería por qué suceder? La dimensión, desde luego, produce alejamiento entre el órgano de decisión, entre las esferas de decisión de una compañía y el personal, por ejemplo, que trabaja en la propia compañía. No cabe duda de que la dimensión dificulta en ese sentido lo que es ese acoplamiento tan positivo y tan necesario, si me apuras. Globalmente no, yo creo que globalmente esos valores a los que aludíamos desde el punto de vista de empresas familiares, no importa que la empresa tenga 2 personas, no importa que tenga 20, que tenga 280, que es el caso nuestro, o que tenga la Fiat, es una empresa familiar. Y es una empresa que ha sabido sobrevivir con estructura, digamos, familiar hasta hoy. O sea, quiere decir que no importa tanto el tamaño, yo creo que la esencia de las empresas familiares se mantendrán con independencia de qué dimensión ha adquirido la propia empresa. Pero siempre se suele coincidir en asegurar que las empresas familiares son las que, entre comillas, tienen más difícil sobrevivir por, digamos, casi la voracidad del propio sistema. No sé si es que están más expuestas al riesgo. Son empresas, en general, son pequeñas. La estructura, en el tejido empresarial nuestro de Castilla y León, que la mayor parte, el 90 y mucho por ciento de las compañías son compañías de tipo de índole familiar, con el control empresarial en manos de un grupo familiar o de una persona. Eso es cierto, y son empresas en general pequeñas, y hay dificultades inherentes al tamaño. Por ejemplo, ahora hablamos con la caída de la demanda interna, que es muy importante salir a los mercados exteriores. Hombre, el que la empresa sean 5, pues no lo facilita en absoluto. Hace falta un tamaño mínimo, hace falta dimensión. Y en ese sentido es cierto que la empresa familiar en nuestro tejido empresarial de Castilla y León es todavía una empresa de poca dimensión. Pero si miras las empresas familiares en Alemania, por ejemplo,
digamos, el número de trabajadores por empresa, el número medio es muy elevado en relación con el nuestro. Y son empresas también, en la mayor parte de los casos, mucho más lanzadas hacia lo que es la internacionalización, hacia la salida hacia mercados externos, y ellos podrías pensar que no lo necesitan tanto por cuanto que tienen un mercado interno mucho más potente que el nuestro, pero aún así son compañías muy vocadas hacia afuera. O sea que debemos de aprender mucho de Alemania, entonces, tanto que nos lo ponen como modelo. De todos hay que aprender y otros también aprenden de nosotros, ¿eh? O sea, tampoco tenemos que tener ningún complejo, y yo creo que cada ejemplo de cada compañía española que muchas veces al final por necesidad, como consecuencia de la crisis, ha salido al exterior, es un ejemplo y un modelo de cómo desde la organización de las empresas nuestras se puede montar y se puede añadir en mercados externos y se puede salir airoso, digamos, de aventuras de internacionalización como... Gerardo, yo no sé si todas estas dificultades de las que estamos hablando las experimentó usted a principios de la década de los 90 cuando fundó su primera empresa. Por supuesto, ¿sí? Claro. Yo tengo una empresa que nace el año 91 y durante 3 años tuvo una plantilla importante, que era yo. A los 3 años montamos un laboratorio, algo parecido a lo que veis por aquí. Llegamos a ser 6 personas hasta que en el año 97 saltamos a Boecillo y montamos nuestra primera planta química aquí en el Parque Tecnológico. Tengo entendido que usted tuvo que hipotecar su casa para que el negocio saliera adelante en esa época. No. Yo la tuve que vender. ¿Qué vender? Yo vendí mi casa para comprar algunos de los equipos que veis por aquí. Yo cambié mi casa por un laboratorio. Lo cual es una apuesta. ¿Le salió bien la apuesta? Está claro. Bueno, yo valoraba que la apuesta podía salir bien, salió bien, podía haber salido mal, pero lo único que me jugaba era mi casa. Bueno, tenía que volver a empezar, pero si tienes confianza en ti, en tu capacidad profesional, pues no digo que tengas confianza en que salgas bien, pero que si sales mal vas a poder volver a tu sector, vas a poder volver a encontrar trabajo. Es una apuesta que para mí no fue tan complicada. Fue mucho más complicada la decisión de hipotecar, y esto sí que es hipotecar, mi vida económica a base de préstamos para montar la primera planta que montamos aquí. Porque para montar aquel laboratorio que se montó en Madrid, yo ya lo tenía todo. Yo cambié mi casa por el laboratorio, pero no hipotequé mi futuro. Venir aquí supuso hipotecar el futuro y ahí sí que me podría haber encontrado con problemas mucho más gordos. ¿Y por qué aquí Valladolid? ¿Por qué el Parque Tecnológico de Boecillo? Bueno, en aquel entonces ya éramos 2 socios, mi socio segoviano y yo de Riaño, en León. Entonces parecía razonable que fuera Castilla y León. Yo miré todos los sitios posibles dentro de la comunidad y al final me pareció que el que tenía mejores condiciones para la actividad nuestra, en cuanto a comunicaciones, en cuanto a ambiente, en definitiva, también propicio para lo que es la I+D, que es una actividad fundamental en nuestro sector económico, pues yo entendí que el Parque Tecnológico Boecillo era el sitio adecuado en aquel momento. Si hubiera tenido que tomar la decisión ahora en 2013, ¿se hubiera también decantado por esto? No, igual, sí. O me hubiera ido al de León, pero hubiera estado en por lo menos de la tierra, ¿no? No, con total seguridad. Piensa que nosotros no tenemos una dependencia especial desde el punto de vista logístico. O sea, nosotros no recibimos barcos, no recibimos no sé qué, el transporte es irrelevante, la distribución no es una actividad que tenga ningún componente importante en lo que es la actividad de la propia compañía, y en ese sentido esa libertad de poder estar donde quieras pues te permite simplemente pensar que tienes que estar cerca de aeropuertos, porque tenemos que estar en una actividad que es, insisto, muy enfocada hacia el exterior y muy cerca de lo que es centros universitarios o centros de investigación. Con esas 2 condiciones, donde quieras. Nos está tocando un tema que lo iba a dejar para adelante, pero bueno, un inciso que quería hacer antes de tratar el tema de infraestructuras, que creo que puede ser importante también en este tiempo. Quería preguntarle por otro riesgo que también asumió cuando vino aquí a Valladolid, que fue el tema de las contrataciones, porque creo que a la inmensa mayoría de la gente que contrató era su primer empleo. Mira, el día de la primera carga que hicimos en esta planta química, el 3 de noviembre del 97, ya estábamos 19 personas. De las 19, 16, te lo digo bien, o para 16, este fue su primer trabajo. 2 tenían un poquito de experiencia y el único que tenía experiencia en química era yo. Es arriesgada, la actividad empezó desde el día 1 como una actividad trabajando 24 horas al día, 5 días a la semana.
Si yo sobreviví aquel año, quiere decir que puedo sobrevivir a muchas cosas, ¿eh? No digo a todas, pero sí a muchas. ¿Pero iba buscando a gente que no tuviera experiencia por algún motivo? ¿O coincidió, surgió? No teníamos ninguna capacidad económica en aquel momento para poder ir a buscar a los mejores, a los de más experiencia, para repatriar hacia Valladolid gente de Madrid, gente de Barcelona. Había que jugar con gente que salarialmente fuera accesible, digamos, a lo que podíamos pagar en aquel momento. Y entonces no era una elección. O sea, yo no pude elegir. Yo tuve que ir a lo que podía, ¿no? Sin elección. ¿Por qué se han dedicado al mercado de los corticosteroides o de los esteroides? Porque yo cuando he estado informándome algo sobre la empresa, esteroides, dices, caramba, habitualmente se tiene en la sociedad una imagen negativa de los esteroides como un producto que es anabolizante, dopante, pero entiendo que tendrá una vertiente más enfocada a otro tipo en la industria química, a otro tipo de productos. ¿Por qué se decantaron por eso? Hay dos respuestas. La previa. Tú puedes hacer lo que hace todo el mundo, y si haces lo que hace todo el mundo, lo que tienes que pensar que es lo que vas a dar de más para acceder tú al mercado y no los demás. Es decir, yo me puedo colocar en competencia con multitud de compañías que hacen principios activos farmacéuticos en general, o puedo pensar en el concepto de nicho. Puedo pensar en que yo puedo hacer algo especializado, algo que no hacen otros. Entonces, primera idea, vamos a hacer algo bajo esa idea, bajo ese concepto de actividad nicho. Automáticamente el tema de esteroides significa el 6% de la farmacia, que automáticamente renunciábamos al 94% del mercado farmacéutico. Sí, pero ese otro 6% no estaría muy explotado, entiendo. Claro. Si entras ahí es porque haces tu estudio de competencia, ves que el número de jugadores no es excesivamente elevado, crees que hay una oportunidad y te lanzas a por ella. En relación al segundo comentario, hombre, nosotros los esteroides tienen la fama que tienen, pero también cualquier persona que tenga asma, cualquier persona que tenga rinitis, problemas en la piel, cualquier persona que tenga golpes y se esté dando pomadas o cremas antiinflamatorias, lo que está es utilizando los productos nuestros. O sea, básicamente lo que hacemos aquí es lo que se llaman los corticosteroides, que son productos con actividad terapéutica antiinflamatoria para todos esos campos que yo he mencionado. Es decir, que eso de los esteroides es una imagen negativa que se ha creado artificialmente. Son esteroides también, pero de una familia muy concreta que tiene muy poca relevancia en farmacia, y eso es lo que se viene a usar por otros canales, vamos a decir, desde el punto de vista de la gente que se dedica al deporte y quiere, bueno, a lo que todos conocemos. Ahora que le cuestiono por temas de imagen, ¿a usted le duele que parte del empresariado haya creado o haya granjeado una imagen de corrupción? Que a ustedes les cuelguen a todos la etiqueta de el empresariado es corrupto. Bueno, ¿Cómo utiliza malas artes en su práctica diaria? Claro que me duele, ¿no? O sea, es decir, hay una imagen del empresario globalmente, y ahí tenéis vosotros también parte que ver, me refiero a los medios de comunicación. Hay una imagen del empresario distorsionada por el hecho de los casos concretos de empresarios pues que lo han hecho mal y que alguno está en la cárcel o que la han armado, vamos. Hay casos de estos, y eso, digamos que un grano no hace granero. Desgraciadamente es verdad que ayuda al compañero, es decir, genera mala imagen. Pero hay otra imagen, que es la del empresario que yo te voy a poner el caso mío, que llega a su tierra y que llega con 6 personas desde Madrid y que a día de hoy ha generado 280 puestos nuevos, somos 286 o 87 en esta comunidad. Es otra imagen muy distinta. Es el empresario que trabaja, que se apoya en su gente, que es capaz de desarrollar un proyecto, que es capaz de concitar voluntades y complicidades alrededor de ese proyecto y que juega un papel, yo creo, muy positivo desde el punto de vista de generación de riqueza para su tierra. Es decir, que hay potencial en esta tierra de creación de empresas, porque siempre se dice que los polos de desarrollo, Madrid, Barcelona, los puertos del norte, un poquito Levante y para de contar, y el resto somos, digamos, no sé, un poco el relleno, por decirlo de alguna forma, que no hemos tenido, no sé si cultura empresarial suficiente o vamos retrasados con respecto a otras regiones. Si nosotros quisiéramos tener centros de distribución desde Castilla y León, donde la población está escasa, pues a lo mejor no es el sitio, a lo mejor tienes que irte efectivamente o a un puerto o a un sitio, digamos, del potencial de Madrid. Pero para actividades, insisto,
que pueden ser trasladadas, que no tienen dependencia logística especial, que pueden ser ubicadas en sitios diversos, ¿por qué no? Porque, ¿qué gano yo en Madrid o qué gano yo en Valladolid? Yo en Valladolid tengo un ambiente de trabajo que estoy convencido no tendría yo en Madrid nunca. De facilidad de trabajo, de cercanía a las universidades, de cercanía a las propias administraciones, de que se genera un cultivo y un caldo que hace que las compañías se desarrollen mejor y más fácil y más socialmente apoyadas que el que yo puedo encontrar en Madrid. Pero nos sigue faltando un aeropuerto, Gerardo. Nos sigue faltando... Un aeropuerto fuerte, me refiero. Nos sigue faltando un aeropuerto, pues sí. O un aeropuerto, nos sigue faltando un aeropuerto. O nos siguen sobrando 4 medios. Entonces, sí, es verdad, ¿eh? En el caso nuestro, yo os hago un comentario, nosotros hacemos del orden en la empresa, entre más o menos 10 personas se mueven en viajes y salimos al cabo de un año a unos 150 viajes internacionales, más viajes nacionales. 150 viajes internacionales y es verdad que aquí no hay un aeropuerto internacional y eso lo que significa es que nuestro aeropuerto natural es Barajas. Sí, eso decía el presidente de los empresarios el otro día, que el aeropuerto de los empresarios vallisoletanos es Madrid, que aquí no, que está a 1 hora en tren, vaya. Es correcto. Dicho lo cual, es verdad que en Valladolid teníamos hasta hoy 3 destinos en Europa, que eran Londres, Bruselas y Frankfurt. Creo que solo nos va a quedar Bruselas y no sé si perdemos también el vuelo a Barcelona o alguno de los vuelos a Barcelona, que son todas ellas ubicaciones habituales también nuestras. Esos vuelos sí que nos... O sea, de los 150, pues a lo mejor una veintena de ellos salían de aquí. No te puedes ir a otro sitio, ¿me entiendes?, para esos vuelos. Claro que tener un aeropuerto, cuantos más destinos tenga, yo creo mejor. Y en ese sentido, si somos capaces como comunidad de fortalecer un aeropuerto, no tener 4 que nos sirven, pues mejor para todos. Y a ustedes encima les vendría muy bien porque creo que ahora están pensando en expandirse a China. Nosotros hemos hecho un acto fallido. China es como una asignatura pendiente, es una locura. China es una locura tremenda, ¿eh? Es muy difícil trabajar y entender la mentalidad, y que ellos nos entiendan a nosotros, la mentalidad de trabajo entre un occidental y un oriental, un chino en este caso. Nosotros ya hemos estado desde septiembre del año 11 hasta octubre del 12, hemos estado participando en una compañía china, además en posición mayoritaria, con 2/3 del capital, una compañía muy centrada en lo que es la I+D química, y hemos tenido una experiencia sol y sombra. El sol es que hemos avanzado bien, cuidado con la química de aquellos páramos, que no son páramos precisamente en términos químicos. Es gente muy espabilada, es gente que avanza muy rápido. Y la sombra, y en ese sentido hemos hecho muy buen trabajo durante este año, y la sombra es que al final la falta de entendimiento, y ese entendimiento cultural de lo que tú quieres con tu empresa y de lo que quiere el socio chino tuyo con la suya, que es la misma al final, esa discrepancia es tan manifiesta que al final hace que aquello no cuaje. Por el tema de las culturas diferentes, entonces. Absolutamente. Lo que yo pretendo de una compañía, yo lo he hablado con el chino 6 meses, y cuando yo creo que ya nos hemos entendido, y yo a los chinos los conozco, yo he estado 55 veces en China, a 10, 12 días por viaje significa que he estado cerca de 2 años de mi vida allí. No conozco nada. ¿No conoce nada en 2 años? Conozco todo lo que es... Es decir, se va con la sensación de que conoce muy poco y superficialmente. Y aún así, yo no llego a conectar, que no es fácil conectar con el interlocutor que tengo al otro lado. Yo no llego a entenderle, igual que él no me llega a entender a mí. Es muy complicado. Tan es así al punto que nosotros ahora que estamos a punto de invertir nuevamente en China, la decisión final es hacerlo sin socio. Es tener compañía al 100% en China, sin socio local. Gerardo, pues vamos a estar muy atentos a esas noticias y simplemente nos queda darle las gracias por haber estado con nosotros esta semana en el programa, habernos abierto las puertas del laboratorio y sobre todo darle la enhorabuena por ese premio empresario del año, que sobre todo, bueno, no deja de ser más que una excusa para haberle conocido más en profundidad. Gerardo Gutiérrez, gracias por haber estado con nosotros. Pues gracias para vosotros y comentaros que ha sido una charla muy agradable y distendida. Pues nos alegra mucho, Gerardo. Nos vemos y estamos, sobre todo eso, muy pendientes de las noticias que nos pueda dar sobre el futuro del grupo farmacéutico Gadea. Señoras y señores, Gerardo Gutiérrez ha sido nuestro protagonista de esta semana en A Solas Con. Como les decíamos al principio,
Hemos hablado de crisis, sí, es cierto, hemos hablado un poco, pero hemos hablado de un caso de éxito empresarial que ojalá que pueda servir como acicate y como estímulo para el futuro. Nosotros nos vamos. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos dentro de 7 días. Feliz semana.